una producción de la Fundación Ciencia, Cultura y Educación. Como cada sábado, con ustedes para intercambiar, comentar, discutir temas de sumo interés y que nos permitirán orientarnos mejor en la vida personal y en la vida pública. En este sábado es importante seguir comentando el problema de la hermana República de Haití. Se habla de que de un conflicto dominico-haitiano. Bueno, eso ya es un tema secundario, porque con la construcción de los canales de riegos internos, ya se puede ser que eso disminuya la tensión. El problema de Haití es que no hay gobierno, que no hay Estado, que hay un desorden institucional y los organismos internacionales y las grandes potencias que son las que se han nutrido económicamente de la crisis haitiana no están dispuestos o no quieren asumir su responsabilidad. Ya lo ha señalado el presidente Abinader, que República Dominicana no puede cargar con la situación haitiana. Esto no es un problema de República Dominicana, es un problema de organismos internacionales y de las grandes potencias que tienen que asumir su responsabilidad, como ya dijimos. Este desorden institucional, esta pobreza material que están sufriendo los hermanos haitianos, todavía no se sabe cuál sería la conclusión y cuáles consecuencias fatales podría traer. El gobierno ha flexibilizado un poco, pero nos parece muy correcta el control fronterizo, las regulaciones, los militares que controlan el acceso fronterizo, porque no sabemos qué puede suceder en esta situación, y es importante que podamos estar preparados. Vamos a hacer un saludo de bienvenida a don Pelegrín Castillo, quien nos va a acompañar hoy en una interesante entrevista. Muy buenas, doctor. ¿Cómo está usted? Muy buenas, muy contento, Gabriel, de encontrarme aquí en su compañía. Gracias por la invitación y un saludo a los amigos y amigas televidentes que siguen este espacio que contribuye sin duda a una mejor orientación del pueblo dominicano en estos momentos en que tanto se necesita una buena orientación. Yo conversaba con el público sobre la situación haitiana, y yo creo que una de las autoridades más autorizadas para ese tema eres tú. Sí. ¿Cómo tú visualizas esta situación al día de hoy con las posiciones del presidente Abinader, con los organismos internacionales, con la misma actitud del gobierno haitiano, que ayer se quejaban de que el gobierno haitiano agradece a todo el mundo menos República Dominicana? Mira, Gabriel, nosotros no debemos estar buscando reconocimiento de los haitianos. Es ingenuo pensar que ellos nos van a dar un reconocimiento sincero. Porque recordemos que Haití está en una situación muy difícil, muy desesperada. Es un estado que colapsó, es un estado en desintegración que expresa un
un nudo de contradicciones, de fracaso, donde hay una carga de frustración y de resentimiento acumulado. Y uno de los blancos históricos de ese resentimiento es República Dominicana. Porque para muchos líderes de Haití, el proceso de independencia de República Dominicana está en la base del derrumbe del Estado haitiano. Así es que ellos lo conciben. Lo conciben, y últimamente se ha visto que hay una reinterpretación histórica que ha sido denunciada muy responsablemente por Miguel Reyes, por Fran Moya, por Roberto Casá, que están monitoreando todos los relatos históricos que se han ido reinterpretando, porque la historia, claro, en cada coyuntura juega un papel. Tú miras hacia atrás para encontrar las claves del presente y proyectar el porvenir, y siempre vas a encontrar elementos que te permitirían hacer una interpretación en un sentido, en otro, y muchas veces se construyen mitos, se construyen relatos apócrifos. Entonces, ese es un relato apócrifo, pero útil en la estrategia que se está montando para el fin que se está procurando, que es imponer la solución dominicana al problema haitiano. En otras palabras, una solución a expensas del pueblo dominicano, sacrificando al pueblo dominicano. Repasemos algunas cosas importantes. Antes de que tú continúes, es válida una aclaración. Sí. Una cuestión es el pueblo haitiano, como pueblo, como Sí. el pueblo dominicano, y otra cuestión son élites, esa oligarquía las élites haitiana, que es una de las oligarquías más rancias y más reaccionarias de toda América Latina, porque vive de la explotación y misericordia de sus ciudadanos. Sí. Y entonces, cuando nosotros hablamos del pueblo haitiano, podemos estar cometiendo un error. Tú tienes razón, en principio tú tienes razón, pero nosotros tenemos que entender que hay una interacción entre élites y masas. Esas élites históricamente han tenido siempre esa actitud de maliciosa, retorcida, engañosa con República Dominicana. Tú lo puedes rastrear en cada uno de los convenios con que se ha concretado la relación histórica entre República Dominicana y Haití. Para los haitianos, y no es solo con respecto a República Dominicana, es una actitud que hay que entenderla, hay que analizarla para entenderla bien. Ellos actúan con la lógica al que todo se le debe y que no tiene nada que perder. Nada que perder. Y eso, de alguna manera, lo han ido proyectando, difundiendo en su población. La mayoría de los haitianos, en el fondo, son seres humanos que están tratando de sobrevivir. Y cuando tu nación está caída, derrumbada, siempre viene el tema de interpretar por qué ha pasado. Y cuando hay un relato que te lo construyen las élites, donde le dicen a los haitianos y le dicen al mundo, porque no es solamente a los haitianos, le dicen al mundo que en el fondo ese fracaso histórico de Haití tiene mucho que ver con el proceso de independencia de República Dominicana. Eso, bueno, mira, te voy a poner un ejemplo que yo creo que es muy elocuente. Si hay un líder del país que confió en la ayuda de Haití
fue Gregorio Luperón, el prócer mayor, el líder militar mayor de la restauración de la República. El mismo Luperón pasó por un momento de atracción con la idea de que juntos, dominicanos y haitianos, podíamos trabajar para defendernos de las potencias. Y ese concepto ha estado presente en diferentes momentos de la historia. Américo Lugo lo planteó en el 12, el general Newman lo planteó en el 42, el doctor Balaguer lo plantea en la Isla Revés con unas fórmulas que evocan todos esos antecedentes en el año 1983. Pero Luperón, que fue quizá el que más interactuó con el liderazgo haitiano, junto con Cabral también, se dio cuenta de que los haitianos no eran sinceros. Incluso hay un episodio que se ha podido consagrar en la historia, donde Luperón tiene un lance dialéctico con el canciller de Haití en presencia del gobierno haitiano y la delegación dominicana. Porque Luperón le habla de la confederación, que cuando terminaran esas luchas contra el imperialismo español y el imperialismo americano, los dos países tenían que aunar esfuerzos para que no viniera ninguna potencia de fuera a eso. Y el canciller haitiano le responde humillándolo y humillando a los dominicanos. Y Luperón le respondió con mucha hidalguía, con mucho decoro, con mucho valor. Y le dejó dicho que muchas de las cosas que habían pasado aquí tenían que ver con la actitud imperialista de Haití. Que Haití siempre había jugado la carta del imperialista, de dominar esta parte y dominarla con el estilo haitiano, sí, de la dictadura. Hay una carta famosa de un general haitiano, Bonet, Guy Joseph Bonet, a Boyer, que hay que recordarla, donde él le recomendaba a Boyer que no viniera aquí a la parte este, que reconociera el gobierno de Núñez de Cáceres y que trabara relaciones con Núñez de Cáceres y que no le temiera a la posibilidad de que el gobierno de Núñez entablara relaciones con la Gran Colombia. Y le hacía la advertencia de lo que eso iba a representar para Haití en caso de que se ejecutase una ocupación. Y le decía, eso va a conducir a la ruina de Haití. Porque nosotros vamos a ir a otro país que tiene su cultura, su identidad, sus tradiciones. No vamos a poder controlar nuestras fuerzas que van a causar agresiones, depredaciones, despojos contra los dominicanos. Y eso después nos va a arrastrar a un conflicto donde nosotros vamos a perder mucho. Se lo decía con mucha claridad esa carta de 1821, antes de la ocupación de Boyer. Entonces, Boyer no le hizo caso y vino en plan de imponer la dictadura militar aquí. Y le implantó un gobierno militar con todo lo que eso representó, de despojo de propiedad, de negación de la lengua, de la identidad, de la cultura. Resultado, bueno, ya vimos lo que pasó. Entonces, perdona que... Pero volviendo al tema presente, no, porque perdona esto es que te historia. interrumpa ahora, porque esto... Sí. ¿Qué posibilidad hay de que tú escribas un relato sobre esta situación con este enfoque? Porque no se concibe así
Este enfoque parece ser un enfoque novedoso, un análisis profundo de nuestra relación con Haití y de ese carácter imperialista que tenían los haitianos con relación a nosotros. Mira, yo voy a lanzar próximamente la segunda edición de esta obra, pero ampliada, porque esta fue una obra que yo publiqué en el 11, que recoge documentos, ensayos, conferencias, manifiestos, discursos, analizando diferentes aristas de las relaciones dominico-haitianas. Haití y los intereses nacionales, la publiqué en el 11, pero ya hay mucho material acumulado, claro, que la vamos a editar como segunda edición, ampliada. Y ahí vamos a incluir muchos de estos elementos. Y sobre todo, lo más importante, que pensemos en soluciones. Vamos a tratar de resumir a los amigos del público cuál es el problema presente. Mira, Gabriel, Haití es un estado colapsado, un estado fallido, un estado en desintegración, sumido en una violencia extrema, en un caos. Pero es una nación histórica, es una nación emblemática, que representa mucho para muchas comunidades del mundo. Representa para África, para los afroamericanos o afro-norteamericanos, representa mucho para el Caribe, insular, anglófono y francófono. Entonces, representa mucho para las comunidades afroamericanas de Sudamérica, por lo menos en la simbología. Sí. El primer país que se independiza después de Estados Unidos, el primero que se levanta después de una insurrección contra la esclavitud. Bien. Lo grave del caso es que la comunidad internacional sabe que es un Estado fallido y en vez de proceder como corresponde con un Estado fallido, lo que ha hecho es declararlo un Estado descartado, desechable, inviable, insostenible, en el que no vale la pena hacer ningún esfuerzo. Eso es lo más triste de todo. Desde que nació, históricamente, fue aislado, pero ellos mismos también se excluyeron. Y se vio claramente eso en la relación de Haití con la Gran Colombia. Que hay muchos que se quedan solamente en el capítulo de la ayuda de Petión a Bolívar, pero se olvida que Boyer les reclamó el pago de la ayuda al presidente Santander, y Colombia sin recursos tuvo que girar sobre su crédito en un banco de Inglaterra para pagar la deuda a Haití. Todo porque Haití esperaba una alianza estratégica con Colombia y Colombia entendía que no era prudente hacer una alianza con Haití sin primero consolidar su independencia y el reconocimiento de Estados Unidos, de Francia y de Inglaterra. Esas tres potencias tenían una política muy clara, especialmente Estados Unidos. Apoyamos la independencia de Sudamérica, pero que no toque el Caribe. Que el Caribe antillano tiene que quedar excluido. Por eso se frustra aquí el proceso de independencia de Núñez de Cáceres y se frustra en Cuba la conspiración que se conoce, los rayos y los soles de Bolívar, que era un reflejo en Cuba de la revolución sudamericana y que parece que Bolívar en algún momento
estuvo considerando la posibilidad de que se extendiera la revolución a Cuba. Fracasó. Entonces, pero la posición de Haití de aislamiento, incluso que la decretó inicialmente el presidente Jefferson en 1801, aíslen la peste de la rebelión a la isla de Santo Domingo. Esa fue la expresión de Thomas Jefferson, padre fundador de Estados Unidos. Porque ellos entendían que era muy peligroso que un ejemplo de insurrección que lo potenció la Revolución Francesa, porque eso es bueno recordarlo, quien elimina la esclavitud en Haití oficialmente es la Revolución Francesa. No fue que los haitianos hubo una sublevación. Ellos lucharon contra los amos blancos, pero es la Revolución Francesa la que, en virtud de los principios de libertad, igualdad y fraternidad, declara la abolición de la esclavitud no solo en Europa, sino también en el Caribe. En el momento más alto de la revolución, más radical de la Revolución Francesa, se declara la abolición. Por eso, todos los generales de la independencia de Haití primero fueron generales de la República Francesa, empezando por Toussaint Louverture. Y todas esas tropas haitianas que lucharon por la independencia, en realidad ya estaban luchando por Francia, enfrentando a Inglaterra en un momento y enfrentando a España en otro momento. Entonces eso hay que entenderlo, porque el relato que se ha querido construir obvia esas realidades. Ahora, volviendo al presente, Haití está en esa condición. Eso está comprobado desde el año 1949 en un documento de Naciones Unidas. La primera misión de Naciones Unidas les recomienda a los gobiernos haitianos el traslado masivo de poblaciones hacia otras zonas del Caribe menos pobladas, pero dice claramente, en forma de familias enteras y de manera permanente, no temporaria. Porque ya ellos en ese momento veían el gran daño medioambiental, el daño a los recursos hídricos, el daño a la cubierta forestal, el daño a la capa vegetal. Ya el daño estaba hecho. Responsabilidad de los haitianos, en parte, pero también responsabilidad de las compañías norteamericanas, madereras, que estuvieron desde la ocupación del 15 hasta entrada a la década de los 50, desmontando los bosques haitianos. Porque eso también hay que decirlo. Porque si no ponemos la verdad por delante, no vamos a llegar a ningún resultado. Entonces, ¿qué pasa? Ante esa realidad, a mediados de los 80, la comunidad internacional, conocedora de la situación que hay en Haití, optó por una fórmula irresponsable, cínica, que es la fórmula de amarrar a República Dominicana en el rol de Estado pivote, de Estado tapón, del administrador de esa crisis, de que su territorio se abriera para que fuera una zona de amortiguamiento, para que un Estado fallido no expulsara población por mar, porque ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Francia, ni los países de la región, incluido Cuba, quieren haitianos. De hecho, Cuba, en el periodo de la pentarquía, 1935, produjo una expulsión masiva de haitianos que, según Prismar, tuvo mucho que ver con los acontecimientos de 1937 aquí, porque la expulsión de esa población de Cuba no tenía dónde ubicarse y una parte pasó al territorio dominicano y empezaron a producirse depredaciones, saqueos, y eso coincidió con una sequía, según Prismar. Entonces, eso crearon las condiciones para producir la tragedia del 37. Ahora, ¿qué pasa? En
yo decía que a mediados de los 80, Estados Unidos empezó a amarrar a República Dominicana en ese rol con la iniciativa de la Cuenca del Caribe. Y yo tengo testimonio de gente como Lupo Hernández, que era el abogado del país ante la OIT, de Yotin Curi, del general Soto, que daba un testimonio importante de lo que dijo el general Perry en Washington años después, de cómo Estados Unidos estaba usando la iniciativa de la Cuenca del Caribe para derivar la crisis haitiana hacia acá. Fue en los tiempos en que se formuló el famoso Plan Éxodo, en 1986, por sugerencia del Comando Sur de los Estados Unidos, que implicaba la apertura de campamentos de refugiados en República Dominicana. Porque esa siempre ha sido la visión histórica, estratégica de Estados Unidos. Después viene la Unión Europea y nos tira otra vuelta, otro amarre. ¿Con qué? Con Lomé. Ni República Dominicana ni Haití calificaban para entrar a Lomé. Por unas razones, por otras. No calificaban. Pero no, como vieron el interés de los empresarios de aquí, que a su vez arrastraba el interés de los gobiernos y de los políticos, en gobierno y en oposición, entonces buscaron una fórmula ingeniosa, que fue la fórmula de Lomé 4. República Dominicana tenía que entrar conjuntamente con Haití, firmar una sola acta de ingreso. Y cuando tú lees la declaración de acta de ingreso de los dos países, en varias ocasiones se hace mención de la isla como una especie de unidad, porque los europeos sabían lo que estaban buscando. Eso obviamente coordinado con Estados Unidos, que son sus aliados. Eso duró poco porque Aristides se encargó precisamente de demostrar que cuando hay un Estado fallido, todo falla. Y fue a Naciones Unidas, acusó a República Dominicana de esclavitud, eso generó un conflicto con República Dominicana. Él ya tenía Haití incendiado, quemando a los opositores en las calles, matándolos en las cárceles o en sus casas. Entonces se produjo el derrocamiento de Aristides y vino la crisis. ¿Qué hizo Estados Unidos en el marco de la crisis? Estados Unidos lo derrocó, pero la alianza histórica, retén esto, porque ahí es donde por primera vez se ve la estrategia que está vigente todavía. La diáspora haitiana en Estados Unidos, el caucus afroamericano y los sectores más radicales o liberales del Partido Demócrata tienen un entente, un acuerdo. Desde finales de la década de los 60, cuando se estaba luchando por los derechos civiles, había un compromiso con la diáspora haitiana. Los demócratas, con Kennedy a la cabeza, se sentían en la obligación de apoyar a los haitianos de la diáspora en todas sus posiciones, porque ellos entendían que Estados Unidos había sido responsable de haber apoyado la dictadura de los Duvalier en el marco de la Guerra Fría. Y esa diáspora estaba en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, en África, en América del Sur. Entonces, eso, evidentemente, que en la crisis del 94 se vio claramente que Estados Unidos retomaba el plan del 86, el plan Éxodo, y le plantea formalmente al gobierno del presidente Balaguer. Se lo plantean a través de Jacinto Peinado, que me lo confesó, de que abriéramos campamentos de refugiados. A nosotros en Unión Nacionalista nos lo confirmó el representante de ACNUR en República Dominicana, que nos dice: no acepten las presiones americanas de campamentos
apertura de campamentos. Porque después que se instalan, no hay esa forma. No hay manera de zafarse de ellos. Y entonces tenemos a Naciones Unidas aquí por décadas, y eso no ayuda ni a Haití ni a República Dominicana. Entonces el doctor Balaguer, que había consentido el ingreso a Lomé, primero denuncia el plan de las potencias por la fusión y después, cuando viene la presión americana, se niega y dice que no va a abrir campamento en República Dominicana. Otros países de la región también se negaron. Y ahí es que todo eso en el marco de una crisis migratoria, un éxodo masivo, porque Estados Unidos también le tenía terror, pánico, a que los haitianos, con los perfiles de morbilidad que tenían, especialmente el tema del VIH, que en esa época estaba en auge, llegaran a las costas de Estados Unidos. Entonces le ponen la cuarentena más severa. Pero en el fondo, mira, esto es tan trágico, es tan doloroso, que lo he relatado. Es un episodio poco conocido, pero está relatado en el libro Legado de Ceniza, de la historia secreta de la CIA, de Tim Weiner. El presidente Clinton vino en plan de reponer a Aristides por esa alianza con los afroamericanos. La CIA se opuso. La Agencia Central de Inteligencia se opuso porque la Agencia Central de Inteligencia había trabajado en el derrocamiento y tenía motivos para oponerse. Decía, los que están en el gobierno son gente de nosotros. Y Aristides tiene un perfil de un psicópata criminal. ¿Qué pasa? Clinton estaba tan empeñado en restaurar a Aristides que la CIA le manda un informe sobre lo que va a pasar en Ruanda, lo que puede pasar en Ruanda, y le pide que actúe. Y Clinton le había perdido total confianza a la CIA, entre otras cosas por el fracaso en Somalia, y entonces decide nada más y nada menos que desestimar el informe de la CIA sobre Ruanda. Unos meses después, semanas después, se produce la matanza de Ruanda y Burundi, que empieza con la muerte de los dos presidentes, el de Ruanda y el de Burundi, en el aeropuerto, y produce la muerte por machete de más de 800.000 personas, la mayoría de la etnia Hutus o Tutsis que apoyaban a los Hutus. Y de ahí vino toda una sucesión de conflictos en toda la zona de los Grandes Lagos, terrible, porque de ese conflicto se generaron otros conflictos y se produjeron en total varios millones de muertos, ahí en el centro de África. Entonces, ¿qué pasa? Mira cómo un evento aquí, en el Caribe, el empeño de Clinton de imponer a Aristides, la negativa de la CIA, impide que la Casa Blanca actúe previniendo el conflicto. ¿Cómo lo podía prevenir? Actuando sobre el gobierno francés y sobre el gobierno inglés. Porque ese conflicto fue resultado de unas pugnas que estaban alimentando tanto los franceses como los ingleses. Entonces, 94, ese episodio ilustró bien a República Dominicana sobre los peligros de tú tener un Estados Unidos empeñado en que República Dominicana sea el espacio de la solución a los problemas de Haití. Vamos a un pequeño receso, vamos a cumplir compromisos y regresamos con esta interesante conferencia. No antes, sin señalar que este programa lo vamos a repetir el sábado otra vez, porque son datos tal vez inéditos y poco conocidos por la población, y por eso reitero, en ese nuevo informe que tú vas a preparar, en ese libro, incluye todo eso, porque hay un desconocimiento histórico
de la situación, porque cualquiera cuando analiza dice, no, los infelices haitianos. Bueno, sí, pero ¿qué hay detrás Claro. de los haitianos, del poder norteamericano y de los intereses franceses que no quieren asumir su responsabilidad? Los ingleses también. Sí. Vamos a un receso y continuamos con análisis y síntesis. Nuevamente con ustedes en el Nuevo Diario TV, Análisis y Síntesis, una producción de la Fundación Ciencia, Cultura y Educación. Señores, este programa ha sido una sorpresa para mí y tal vez para el público, porque todos estos datos, todos estos señalamientos, le volvemos a reiterar a don Pelegrín, escríbelo en un libro para difundirlo y nos comprometemos a repetir este programa el próximo sábado, porque son informaciones que enriquecen nuestra capacidad para entender el fenómeno haitiano. Sí. Comenzando que los haitianos se hacen los... Los haitianos tienen una estrategia que cuando uno la mira en retrospectiva ha sido inteligente. Claro, son las élites haitianas que están en Estados Unidos y sus aliados del Partido Demócrata. Ahí está la inteligencia americana. Ellos han tenido el apoyo primero de los Kennedy, después de los Clinton y ahora de los Obama en la administración Biden. En otras palabras, ellos, los que han estado fuera, están movilizando la fuerza de las potencias contra la República Dominicana con mucha habilidad, vendiendo la idea de que en el fondo se trata de una especie de restitución histórica, de justicia histórica para un Haití que ha sufrido mucho. Y a nosotros por eso nos dibujan un cuadro de un estado criminal. Yo estoy haciendo una investigación y hay varias gente que está trabajando en eso, que demuestran cómo específicamente esos grupos están estigmatizando a la República Dominicana como un estado criminal hace décadas. Bueno, acabo de salir ahora en el periódico en estos días los hijos de haitianos que están pidiendo la nacionalización. Mira, nos acusan de esclavitud, nos acusan de ser el apartheid del Caribe, nos acusan de xenofobia, nos acusan de haber provocado un fenómeno de apatridia sin precedentes en América Latina. Nos acusan de racismo. O sea, son esas 5 calificaciones, son calificaciones de un estado criminal. Ahora, ¿por qué lo hacen? Porque ellos están preparando el ambiente para aplicarnos a nosotros un tratamiento de golpearnos internacionalmente. ¿Dónde ha estado la debilidad de República Dominicana? Que la clase dirigente de República Dominicana, especialmente los empresarios, los grandes empresarios, que entienden que esto es una finca con pasaporte, de uno un poco dueño, y que los políticos son domésticos, que tienen que rendirle a ellos tributo, genuflexión y servirle a los poderes internacionales. Son los que nos han ido amarrando al esquema de Estado pivote, Estado tapón, con la expectativa ilusa, tonta, naif, estúpida, para decirlo con claridad, de que nosotros vamos a ser el país hegemónico en la isla, de que va a haber un gran mercado. ¿Quién ha fomentado eso? Lo fomentó Clinton. Pero hay un amarre institucional para eso. ¿Cuál es ese amarre? En el 2002 se hizo otro movimiento. Yo había mencionado la iniciativa de la Cuenca del Caribe, que fue unilateral de Estados Unidos, pero con su carga, su hipoteca. Yo te doy esto, pero te tiene que... Tú me devuelves. me tiene que ayudar con Haití. Luego los europeos con Lomé. Pero después, en el 2002,
Luis Álvarez Renta, asesor del presidente Mejía, asesor del presidente Aristide, coordina una reunión a través de Carlos Andrés Pérez en la cumbre de Quebec. Carlos Andrés habla con Bush padre habla con Bush hijo recibe a Mejía y a Aristide. Y ahí es que hacen el entente, el acuerdo de unir DR-CASTA con Hopgel, la ley Hopgel. Ahí es que se crea CODEBI. Y ese concepto parte de la idea de que hay que crear un tercer espacio en la isla. Un lado dominicano, un lado haitiano y un lado transnacional, donde vengan grandes inversiones, tipo CODEBI en Haití, con mano de obra haitiana, esa parte segregada, claro, esa es la parte donde está el agua, donde están las minas, ojo, donde están las minas. Sí, son los poderes económicos donde manipulando. Hay muchas fuerzas que se están moviendo con esa visión. Recuérdate que en un momento de la crisis del 2010, la cadena Fox, que es una cadena muy importante de Estados Unidos, habló de la República Quisqueya y del tercer espacio. Y los mismos empresarios aquí han estado cultivando la idea de que el modelo CODEBI en la frontera es el modelo que hay que generalizar. Yo tuve en ese momento, soy testigo y voy a dar un testimonio. Lo he dado en otras ocasiones. Pero en este momento tiene mucho valor, porque vamos a Washington. El diputado Cruz Pichardo y yo, que era presidente de la Comisión de Industria y Comercio, y estando allá en un evento del World Wilson Center con congresistas de Centroamérica y norteamericanos, un congresista norteamericano, que no recuerdo si fue Wheeler, le agradece a la delegación dominicana los compromisos asumidos con Haití. Y yo le pregunto, pero yo tengo entendido que este es un acuerdo con Centroamérica, un acuerdo con Estados Unidos y República Dominicana. ¿Dónde entra Haití? Nosotros no sabemos de compromisos. Y ahí es que yo me doy cuenta de que han hecho ese amarre. Cuando viene Robert Shelley aquí, yo le pregunto a Robert Shelley en el Senado, y Robert Shelley con mucha franqueza le dice ahí a todos los presentes: bueno, nosotros, ustedes no calificaban para entrar al DR-CASTA, que tenía 5 o 6 años de negociación. Nosotros le dimos la oportunidad, el chance de participar. Lo movieron los empresarios de Zona Franca, concretamente Capellán y Grupo M, vengan, entren. Y entonces, así como nosotros le dimos a ustedes un chance, nosotros entendíamos que podíamos aprovechar para establecer un esquema de coproducción y vincular la economía dominicana con la economía haitiana. Ustedes tienen beneficio exportando a Estados Unidos y ustedes van a trasladar con la ley Hopgel una serie de esquemas de producción. Yo objeté eso. Yo lo objeté. Y los norteamericanos, como son muy cuidadosos en ese aspecto, últimamente ya ni eso, pero en ese momento convocaron una reunión porque era el presidente de una comisión de industria y comercio que estaba diciendo que eso no procedía. Y tuvimos una reunión. Luis Álvarez Renta, Top Robinson, que ahora es subsecretario, Chris Hull y 2 cargos, altos cargos del Departamento de Estado, que no recuerdo quiénes eran, o del Departamento de Comercio. Tuvimos una discusión sobre el tema. Y yo le dije, miren, yo creo que vincular el DR-CASTA con la ley Hopgel es un grave error, porque estamos hablando de un Estado fallido. Y entre República Dominicana y Haití no hay potencial integrador. Eso
un problema de un Estado fallido no se puede manejar con un esquema empresarial y mucho menos a partir de una relación fronteriza. Un esquema de un Estado fallido amerita un esfuerzo internacional de otro tipo. Y vincularnos así, lo único que va a generar es una serie de conflictos. Entre otras cosas, porque el Departamento de Estado está pidiendo a la República Dominicana que cambie su régimen de nacionalidad, que le entregue la nacionalidad a todo el que nazca aquí, independientemente del estatus migratorio. Y eso no lo podemos hacer. Sí, eso es lo que se está reclamando ahora. No, eso es parte de la ofensiva. Sí, por lo que ahora también ahí hay un inconveniente legal, que los hijos de haitianos, no importa dónde nazcan, son haitianos. Ellos lo saben, pero aún así dicen que eso es apatridia. Yo tuve una discusión con el embajador Cento, embajador norteamericano en la OEA. Por suerte, todos los que estaban ahí eran expertos. Y le desmonté la patraña. Y le dije claramente, mire, embajador, aquí todos son expertos. No confunda, no venga aquí a confundir indocumentación con apatridia. El Estado haitiano no está cumpliendo con las obligaciones esenciales que tiene con el pueblo haitiano, con su gente. Y no nos pueden pedir a nosotros que asumamos esa responsabilidad entregando la nacionalidad dominicana, porque la nacionalidad jurídica tiene que tener una identidad o una cercanía con la identidad, con la nacionalidad cultural. Nosotros no podemos nacionalizar, como ustedes pretenden, a cientos de miles, millones de haitianos por el hecho de haber nacido, sobre todo que la mayoría nacen con un estatus de ilegalidad, pero ellos aspiran. Por eso tú ves que mantienen la presión. Y voy a decir más. La embajada americana, las agencias americanas, son las que están fomentando el éxodo masivo de parturientas hacia República Dominicana. Son las que mantienen la presión para que el Estado dominicano abra sus hospitales. Los funcionarios dominicanos saben, lo de este gobierno y lo de los anteriores, que ese es un esquema insostenible, que técnicamente es ilegal y tiene un trasfondo fraudulento. Pero la presión sobre República Dominicana la ejerce Estados Unidos. ¿Cómo tú concibes, Peregrín, la posición del presidente Abinader con estas últimas acciones con relación al caso haitiano? Mira, al presidente Abinader hay que reconocerle que cuando llegó cambió la doctrina de política exterior. Por lo menos el discurso oficial cambió. Porque empezó a decirse de manera reiterada, consistente, sostenida, el canciller, los embajadores, no hay ni habrá solución dominicana al problema haitiano. Y eso es muy importante. Eso es muy importante. ¿Por qué? ¿A quién es que se lo está diciendo? A los que tienen 30 años trabajando en la solución dominicana al problema haitiano. El presidente también, en respaldo a esa visión, tomó una decisión histórica que nosotros no esperábamos, en honor a la verdad. Anunció el muro y empezó el muro. Ya el debate no es si el muro va o no va. El debate es si el muro es lo suficientemente alto, si es de concreto, pasos para incorporar la tecnología, pero ya por lo menos hay un cambio. Ahora, ¿cuál es el problema que nosotros hemos visto? Bueno, que esa es la posición del presidente. Y en ocasiones ha sido el canciller. Pero después vemos como una buena parte del gobierno y del liderazgo del partido de gobierno y también del liderazgo de oposición tiene una actitud contraria. ¿Por qué? Porque están comprometidos con el esquema de la solución dominicana al problema haitiano.
Entonces tú encuentras, por lo menos nosotros hemos identificado 8 ministros que están en contra y cada vez que tienen oportunidad de manifestarlo, lo hacen. Por ejemplo, el canciller. El canciller ha dicho eso, pero en la interpelación que le hizo el Senado de la República, muy mal enfocada a mi juicio. La interpelación sirvió ¿para qué? Para que el canciller arrojara dudas sobre los límites fronterizos. ¿Cómo puede ser que un senador de la República confunda el trazado de la valla, del muro, de la verja, con los límites fronterizos? Y diga que nosotros estamos entregando esos territorios de Haití. Porque una cosa es que un senador diga, mire, esto tiene unos riesgos, porque esa franja puede quedar desprotegida, hay que protegerla. Pero que el canciller avale eso, que no corrija al senador, es grave. Porque la respuesta primera que tenía que darle el canciller, que sabe perfectamente lo que estaba planteándose, es decirle, mire, senador, usted está equivocado, los límites están fijados desde 1929. Ahora, hay evidentemente que resolver el tema, determinar el muro y de también darle un uso intensivo a esos recursos que están ahí en la frontera, porque la política de seguridad y desarrollo fronterizo, intramuro y extramuro, necesita de una política de desarrollo, de repoblamiento dominicano y de reforzamiento cultural, porque si no, que es el plan internacional, vamos a perder, como dicen los mismos haitianos, de aso para allá, es de ellos. Bueno, vamos a agradecer esta interesante participación de don Pelegrín Castillo acá. Necesitaríamos otra hora más continua. Volveremos. Pero no, ya el sábado vamos a repetir esta parte para luego preparar un nuevo escenario para ampliar esto. El próximo sábado, a partir de las 10 de la mañana, análisis y síntesis en el Nuevo Diario TV, una producción de la Fundación Ciencia, Cultura y Educación. Gracias por su teleaudiencia y nos vemos el sábado.